Adelante, Jaime. Pablitos, muchas gracias y bueno, muy buenas tardes para todos y bueno, es un gusto introducir a la doctora Lucía Guzmán, residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Lucía pues nos ha hecho una revisión muy interesante con precisión y con profundidad del abordaje de la intoxicación pues por estos medicamentos que a todos nos interesa y que realmente es un tema complejo y bueno, bastante interesante para todos nosotros. Entonces, bienvenida Lucía y adelante con tu presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, profe, por su presentación. Para mí es un honor estar aquí. Bienvenidos a esta charla. Espero que sea de su agrado y provecho. Entonces, el día de hoy, sin más preámbulos, vamos a iniciar con nuestra presentación de intoxicación por salicilatos. Este es el contenido que les planteo para el día de hoy. Vamos a iniciar con una epidemiología, una historia, unas generalidades. Posteriormente vamos a hablar sobre la clasificación y la toxicocinética de los salicilatos. Vamos también a hablar a profundidad sobre la fisiopatología, la presentación clínica. Posteriormente continuaremos con el tratamiento y finalizaremos con unos mensajes para llegar a casa. Iniciemos entonces hablando de la historia y el recuento histórico de los salicilatos. Globalmente se ha reconocido los salicilatos como el primer analgésico y la aspirina como el primer analgésico y antipirético de la historia. El ácido acetil salicílico, digamos, tiene remontes históricos desde el papiro de Ebers, donde las civilizaciones egipcias y demás civilizaciones antiguas desde antes del siglo XVI antes de Cristo, ellos extraían de la corteza del árbol de sauce el principal metabolito activo, que fue la salicina, y digamos, este se convirtió posteriormente en el precursor del ácido salicílico. Posteriormente, ya en épocas un poco más actuales, sobre 1897, un químico famoso que pertenecía a la compañía Bayer, Felix Hoffmann, acetiló el ácido salicílico y obtuvo el ácido acetil salicílico, que es la famosa aspirina que pues tenemos en la contemporaneidad y que pues es ampliamente conocida, incluso usada por la mayoría de nosotros. En cuanto a la epidemiología y el contexto actual, debemos decir que los reportes de esta intoxicación son variables. Hay reportes estadounidenses de 148 casos por cada 1 millón de ingresos hospitalarios, y de estos casos el 60% en nuestra población pediátrica suele ser por una intoxicación voluntaria en nuestros adolescentes con fines autolesivos. Y el 40% puede ser o es reconocido como una intoxicación accidental. Pero si nos vamos más atrás, hubo una época entre 1950 y 1970 donde la intoxicación por salicilatos era una de las principales causas de intoxicación mortal en la población infantil. Esto se debe a varias cosas y es que anteriormente sobre esta década, pues las botellas donde se envasaban las pastillas no eran obviamente con la seguridad que tenemos hoy en día y eran decenas de tabletas enfrascadas en un frasco que era muy fácil de abrir e ingerir pues por nuestra población infantil. Actualmente entonces tenemos un aumento de casos en donde las principales intoxicaciones se deben a preparados combinados como la aspirina, la cafeína y combinaciones de estas, inclusive sal de bismuto y demás. Continuando entonces, para poder clasificar los salicilatos, tenemos que decir que hay múltiples presentaciones farmacológicas, como estas, por ejemplo, que vemos en pantalla, que son tabletas. Estas son salicilato de bismuto y este es ácido acetil salicílico, pero también hay presentaciones tópicas, inclusive como los salicilatos de metilo, que son ampliamente comercializados en estas presentaciones tópicas que la mayoría de nosotros conocemos. En general, la clasificación de los salicilatos se puede clasificar en salicilatos no acetilados y salicilatos acetilados. Los no acetilados son esos que no inhiben la agregación plaquetaria, es decir, se usan como analgésicos y antiinflamatorios, pero no tienen ese efecto trombótico deseado. Y los acetilados son los que sí me van a inhibir irreversiblemente la COX-1 y la COX-2 y pues tienen ese efecto antiplaquetario potente con su farmacocinética particular que vamos a revisar.
Y en general, pues lo que les debo anotar es que lo que tenemos que tener presente es que todos liberan al fin y al cabo el salicilato como metabolito activo. Siguiendo en nuestra presentación, entonces ya hablamos un poco de la clasificación, continuamos con la toxicocinética. Y en la toxicocinética vamos a tratar de recordar esta relación que tiene muy importante el ácido acetilsalicílico en relación a la dosis, mecanismo y efecto. Tenemos que a dosis baja, la ingestión de ácido acetilsalicílico va a ser una inhibición de la COX-1 y va a tener un efecto antitrombótico cuando ingerimos alrededor de 75-80 miligramos al día. Pero si tenemos una dosis media, entonces de 2 a 4 gramos al día, vamos a tener una inhibición tanto de la COX-1 como de la COX-2 y vamos a tener efecto antipirético y analgésico. Si seguimos aumentando en la dosis, cuando tenemos una ingesta de 6 a 4 gramos por día, el mecanismo es poco conocido, pero se reconoce como o sea, se reconoce digamos, la acetilación irreversible de estas enzimas y pues, entonces genera un efecto antiinflamatorio. Y cuando tenemos unas dosis tóxicas, cuando tenemos unos niveles séricos de más de 40 miligramos por litro, pues ya vamos a tener lo que es todo el desacople de la fosforilación oxidativa que vamos a entrar a, digamos, a detallar en esta presentación. Este efecto obviamente es dependiente de la concentración plasmática y pues a mayor concentración plasmática vamos a tener una mayor toxicidad. Cuando hablamos entonces de dosis tóxica, nosotros podemos reconocer una intoxicación leve, moderada y severa. En la intoxicación leve tenemos unas dosis equivalentes de aspirina o ácido salicílico de más de 200 miligramos por kilo. En la intoxicación moderada podemos ver unas dosis de ingesta de más o menos unos 200-300 miligramos por kilo. Y cuando tenemos una ingesta de más de 300 miligramos por kilo, tenemos una intoxicación grave. Cuando la ingesta sobrepasa los 500 miligramos por kilo, vamos a tener un riesgo alto de mortalidad. Digamos, este diagrama que vemos a la derecha es el nomograma de Don, que se los dejo como acá para que lo puedan visualizar un poco. En realidad no me interesa que se vea mucho y es porque quiero contarles que cuando revisamos la literatura podemos encontrarnos este nomograma que nos va a relacionar como la dosis plasmática de los salicilatos con las horas post ingesta y asimismo entonces, digamos, cuando va transcurriendo el tiempo, eh, según este nomograma, van decayendo las concentraciones plasmáticas y nos clasifica también en leve, moderada y severa, pero lo que se ha visto en general es que no hay una correlación de, digamos, lo que estamos viendo en el nomograma de Don con lo que encontramos en la práctica clínica. Entonces, se desaconseja el uso para tratar de guiar el manejo de estos pacientes, entonces definitivamente no lo usamos. ¿De qué si nos valemos? Entonces nos valemos de niveles séricos de salicilatos. Estos niveles séricos pueden estar o no disponibles en nuestra práctica clínica. También vamos a encontrar por severidad leve, moderado y severo. En la intoxicación leve, entonces podemos tener unos niveles de salicilato en plasma de 30 a 50 miligramos por mililitro. Y entonces con sus respectivos síntomas, como los ven acá, son unos síntomas que son bastante, digamos, generales o bastante inespecíficos. En la severidad moderada podemos encontrar unos niveles de salicilato en plasma de 50 a 70 miligramos por mililitro y pues ya encontramos unos síntomas más específicos como sudoración, hipertermia, deshidratación e intranquilidad. Y en la intoxicación severa vamos a encontrar unos niveles plasmáticos de más de 70 miligramos por mililitro y pues ya como todas las complicaciones y todo el cuadro clínico severo que pues promueve a un desenlace fatal en nuestros pacientes. En general, digamos, depende de cada uno de nuestros centros donde estemos atendiendo a nuestros pacientes si tenemos la disponibilidad de los salicilatos, pero podemos decir que hay muy poca correlación entre la gravedad clínica y la interpretación de pues todas estos niveles y asimismo digamos, la semejanza con el contexto ácido-base del paciente. Entonces usted puede tomar unos niveles séricos y la clínica ir por un lado, por otro lado los niveles séricos y aparte pues a veces no los tenemos como tan tempranamente como desearíamos para poder redireccionar nuestro tratamiento. Entonces, pues tenerlos en cuenta y tenerlos a la mano y saber que se correlaciona con los niveles de severidad, pero en general puede que no estén disponibles en nuestro contexto y que no se correlacione con la gravedad clínica. En cuanto a la toxicocinética,
debemos decir que los salicilatos tienen una absorción que es relativamente muy rápida en el tracto digestivo. Podemos decir que alrededor de una hora ya va a haber una absorción completa en el tubo digestivo. Las concentraciones terapéuticas van a estar altamente alcanzadas en unos 30 minutos y las concentraciones máximas van a ser completas alrededor de una hora. Cuando hablamos de vida media del metabolito, entonces vamos a ver que va a depender de las dosis. Cuando tenemos una dosis antiplaquetaria, encontramos una vida media de 2 a 3 horas. Cuando tenemos una dosis antiinflamatoria, vamos a tener una vida media de 12 horas. Y cuando tenemos una dosis tóxica, miren cómo se prolonga la vida media hasta 10 veces más, entonces encontramos hasta unas 20 horas. Siguiendo con la toxicocinética, entonces es importante reconocer que la eliminación del salicilato es a nivel renal y es dependiente de pH urinario, ya lo vamos a ver a detalle por qué. El volumen de distribución es de 0,2 litros por kilo en concentraciones bajas y 0,3 a 0,5 litros por kilo en concentraciones altas. Y el metabolismo es netamente hepático saturable, pues porque es completamente dependiente de albúmina. Este es un esquema que resume la farmacocinética fundamental del ácido acetilsalicílico y así cómo se transforma en salicilato. Es decir, este es un esquema que nos ayuda como a entender cómo es que llega ese ácido acetilsalicílico a llegar a convertirse en el metabolito activo, que es el salicilato. Entonces ingresa a nuestro organismo o al organismo del paciente el ácido acetilsalicílico con una biodisponibilidad que está alrededor del 50% de la dosis inicial. Luego esa absorción intestinal, que ya sabemos que es bastante rápida, y luego pasa al primer paso hepático. El ácido acetilsalicílico entonces va a entrar a ser reconocido por estas estearasas que generan una hidrólisis y que me degradan el ácido acetilsalicílico en ácido salicílico más el grupo metilo. Este grupo metilo pues se me va como a toda digamos, la inhibición reversible de la COX, irreversible de la COX, perdón, y pues es el que me va a dar el efecto antiplaquetario que es característico. Y este metabolito, que es el ácido salicílico, pues tiene una porción liposoluble y una porción hidrosoluble. La porción liposoluble va a ir a todo el resto del organismo, a todos los tejidos, incluido el sistema nervioso central, y la parte hidrosoluble, entonces me va a seguir un segundo paso de biotransformación hepática, en donde el salicilato unido a la glicina me va a formar el salicilurato y el 75% se va a excretar a nivel renal y solo el 10% pues me va a permanecer libre, digamos, ya en el túbulo proximal. Eso es para entender un poco más y darle doble clic como al metabolismo hepático del ácido acetilsalicílico. Y en este diagrama podemos ver dos contrastes. A la izquierda encontramos una dosificación terapéutica del medicamento en donde vemos que ingresa al organismo y el 90% se va a unir a la albúmina, que es pues digamos, este diagrama azul que vemos acá. Entonces el 90% se une a la albúmina y se va a metabolizar a la albúmina y solo el 13% pues se va a filtrar en el riñón. Y acá en la albúmina, perdón, en el hígado lo que ocurre son tres reacciones grandes, que acá vemos su porcentaje, que son la glucuronización, la glicinación y la oxidación, en este porcentaje que pues lo que vamos a encontrar acá en la parte hepática, luego de estas reacciones, es que la parte libre que no, digamos, que no se metaboliza acá, entonces va a pasar directamente al riñón. Ahora bien, si nosotros tenemos una intoxicación por salicilatos, podemos ver que como hay, digamos, una ingesta masiva, hay una porción libre que es mucho mayor, la albúmina se satura y a pesar de que haga este paso hepático exactamente igual, pues va a haber un mayor acúmulo a nivel renal de la fracción libre. Y acá vemos, digamos, si bajamos un poquito la gráfica, cómo es que se hace esa excreción y esa manipulación tubular en la intoxicación. Lo que vemos es que el salicilato, como está en la fracción libre, ha aumentado, pues porque ya se saturó la albúmina. Al haber esa fracción libre aumentada, llega a los túbulos renales, el salicilato libre entonces se filtra al glomérulo, llegan altas concentraciones a ese túbulo distal
Y en el túbulo distal, entonces, vemos cómo compite el salicilato por un transportador de urato en el túbulo proximal, lo que me produce dosis tóxicas, me producen uricosuria. Entonces, vamos a ver en este paciente cómo hay, digamos, esa competencia por el urato pues va a haber una excreción aumentada de ácido úrico en el túbulo proximal. Entonces, en la fisiopatología, cuando tenemos ese metabolito hepático, ese metabolismo hepático, vamos a encontrar estas series de alteraciones. Y esto es para profundizar un poco qué es lo que pasa más en esa fisiopatología digamos, de esa biotransformación hepática, en la glucuronización, en la glicilación y en la oxidación. Entonces, vemos que la acción primaria de todo esto que ocurre en el hígado es el desacople de la fosforilación oxidativa. El salicilato entonces inhibe la síntesis de ATP mitocondrial, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la producción de CO2, me produce entonces, digamos, como respuesta clínica, una hiperventilación compensatoria y una acidosis metabólica sumada a una alcalosis respiratoria compensatoria que es simultánea. Pero pues esto es, digamos, más entendido si profundizamos un poco más en esta fisiopatología y eso es lo que ocurre ya al interior de la mitocondria, porque digamos, en principio y en esencia lo que hay es una disfunción mitocondrial. Entonces acá tenemos como, quise traerles este esquema, de pronto se ve un poquito saturado, pero es muy fácil de entender. Aquí podemos ver cómo hay una mitocondria normal luego de que ocurre la interacción con el ácido salicílico, luego de que progresa esa disfunción y posteriormente, digamos, cómo se colapsa metabólicamente esa mitocondria. Entonces, en la mitocondria normal, que es arriba a la izquierda, nuestra letra A, encontramos que pues la mitocondria está haciendo su maquinaria, o sea, toda su maquinaria está activa y está normal con el ciclo de Krebs, en donde pues hay el procesamiento del acetil-CoA y pues la eliminación de CO2, de agua, y pues obviamente se produce en esta mitocondria normal como todas las ATP y se distribuye esa cadena de electrones en toda la intermembrana de esa mitocondria. Pero, ¿qué ocurre, digamos, cuando llega el salicilato? Hay un desacople, entonces de esa, digamos, de ese gradiente de electrones que está en la membrana de la mitocondria, porque el salicilato actúa como un desacoplador. Entonces, hace como un hueco por acá que lo que hace es que penetren los hidrogeniones, ingresen, pero sin pasar por esta ATP sintasa, entonces ingresan masivamente y miren cómo está dentro de la mitocondria llena de cadenas de electrones, pero no pasa o no son sintetizados por la ATP sintasa, entonces no se produce ATP. Entonces, ¿qué pasa? Como no se produce ATP, pues el desecho final es que la energía se pierde como calor, hay una hipertermia y pues digamos tratando de compensar esta ineficaz producción de ATP, entonces el cuerpo empieza a compensar echando mano pues de los ácidos grasos, de los aminoácidos y del resto de la glucosa circulante para tratar de compensar más ese déficit energético que tiene la mitocondria. Posteriormente, vamos a ver cómo se colapsa y cómo se empiezan a producir desechos tóxicos, porque como no hay ese adecuado funcionamiento y producción de ATP en la mitocondria, el exceso de acetil-CoA entonces me lleva a que se produzca un estado de cetosis porque me aumentan los cuerpos cetónicos, que son pues a la larga ácidos y los ácidos grasos que no se pueden oxidar bien, entonces pues pasan digamos, a tener una falla en la beta oxidación y ese exceso en la beta oxidación pues produce el acúmulo de los ácidos dicarboxílicos y pues entonces empieza a reacondicionarse o a reacomodarse todo este gradiente de hidrogeniones dentro de la mitocondria, que a la final lo que me van a hacer es que me disfuncionen esta bombita que ustedes ven aquí, que es la bomba que intercambia hidrogeniones, me los saca y me mete entonces en compensación sodio. Y como sabemos, como el sodio es el acuacrito, entonces al introducirse toda esta cantidad de sodio
dentro de la mitocondria, entonces se llena la mitocondria de agua, hay un edema masivo, una disfunción, ese arrastre de agua pues hincha la mitocondria, la daña, hay mayor déficit, hay insuficiente, pues obviamente hay insuficiente generación de ATP y pues pasa esta mitocondria desde acá, ya estamos en todo el metabolismo anaeróbico con producción secundaria del ácido láctico. Entonces vamos a ver en nuestro paciente una acidosis láctica, una hiponatremia y una hipovolemia que pueden ser relativas, un aumento del lactato, etcétera. Eso es como para hacerle doble clic a lo que pasa en el hígado. ¿Cierto? Entonces, en general, como para despejarnos un poco, podemos resumir que entonces hay aumento de la glucólisis anaerobia, aumento del lactato, lipólisis y cetogénesis, entonces hay una cetonemia en mi paciente, un gasto energético ineficaz que ya vimos que cómo falla la mitocondria y pues eso se me traduce en todas, digamos, las fases que vamos a ver a continuación y digamos toda esa sintomatología de nuestro paciente intoxicado por salicilatos. Entonces, clínicamente vemos que hay unas fases bien descritas. Está la fase temprana, en donde vemos por toda esa disfunción mitocondrial toda esta serie de alteraciones, inicialmente entonces una alcalosis respiratoria, posteriormente en la fase intermedia una acidosis metabólica compensada o en compensación de esta alcalosis respiratoria, y luego en la fase tardía entonces vemos una acidosis metabólica pura con un anion gap elevado. Por eso es que es importante en nuestro paciente siempre estar midiendo los niveles de lactato, el anion gap y la osmolaridad plasmática. Digamos, esta secuencialidad de toda esta alteración ácido-base en nuestro paciente puede cronológicamente correlacionarse y dividirse también en estas fases clínicas. Entonces, como lo vimos anteriormente en la fase temprana, que sería en menos de 12 horas, entonces vamos a encontrar esa hiperventilación, esa alcalosis respiratoria, esa alcaluria compensatoria, los vómitos, los tinitos, la alcalosis respiratoria. En la fase número 2, pues que ya va entre 2 a 24 horas, vamos a encontrar taquipnea, diaforesis, fiebre, letargo, acidosis mixta y más allá de las 24 horas, entonces ya vamos a encontrar, según como vimos la mitocondria, todo esto se relaciona, la deshidratación, el delirio, las convulsiones, el shock, el edema cerebral, ya se imaginarán por qué, y pues la falla multiorgánica. Siguiendo entonces en nuestro itinerario, pues ya hablamos sobre toda la parte fisiopatológica. Vamos a ver ahora la presentación clínica y pues les propongo que lo hagamos de acuerdo a efectos tóxicos por sistemas. Entonces, en el sistema nervioso central vamos a encontrar que el salicilato penetra rápidamente y estimula inicialmente el centro respiratorio y vamos a tener clínicamente una hiperventilación por ese acúmulo de CO2 que pues me va a ir a estimular el tallo cerebral. También los pacientes pueden presentar cualquier tipo de alteración como la agitación, confusión, letargia y pues como vemos que la mitocondria y la célula se hincha, entonces podemos tener edema cerebral, alteraciones del sensorio y convulsiones. En cuanto a la hipoglucemia, puede haber una hipoglucemia que es cerebral desproporcionada. Inclusive puede ocurrir cuando hay una glucemia sérica normal, entonces hay que estar muy atentos monitorizando los niveles de glucosa. Y en algunas series de casos en la literatura, en cuanto a los efectos en sistema nervioso central, hay unas series de casos que reportan que hay un síndrome de abstinencia por salicilatos en donde requieren algún tipo de inquietud o alteraciones mentales que recuerdan como todos los estadios iniciales de esta intoxicación. En cuanto al efecto respiratorio, entonces vamos a encontrar que el paciente ya sabemos por qué nos hiperventila, pues toda esa depresión de ATP obliga a que la oxidación de la glucosa y los ácidos grasos pues provoquen una sobreproducción de CO2 y ese exceso de CO2 pues me va a promover la hiperventilación en el centro respiratorio. Hay una alcalosis respiratoria entonces inicial, hay una progresión luego acidosis metabólica en la cual se pierde esa compensación y en las fases finales ya podemos encontrar edema pulmonar no cardiogénico que puede ser masivo.
En cuanto al efecto cardiovascular, vemos como hay una vasodilatación periférica y pues me va a llevar esto a un choque hipotensivo. Toda esa acidosis, digamos, y ese déficit energético me va a causar una disfunción miocárdica que puede ser importante. Entonces, digamos, podemos ver estos pacientes como choque, inclusive uno de los diagnósticos diferenciales es el choque, digamos, en estadios avanzados. En cuanto al efecto renal, pues ya hemos ido hablando un poco de él. A nivel renal, hay una caída del volumen circulante, digamos, del agua, porque pues al edematizar la célula, entonces ingresa mucho sodio y hay una hipovolemia relativa. Esta hipovolemia me activa la aldosterona, entonces digamos que la salida de potasio puede generarme también dentro de los trastornos hidroelectrolíticos hipocalemia. Hay una acidosis tubular renal tipo mixta y una deshidratación, ya vimos por qué. Como consecuencia hay una falla renal prerenal que perpetúa esa toxicidad y una disminución de la excreción del salicilato en el pH urinario. Esto es en el pH urinario bajo, esto es importante, ya lo vamos a ver por qué. Porque cuando nosotros hacemos un mecanismo de alcalinización de la orina o como estrategia terapéutica alcalinizamos la orina, eso me aumenta la excreción de salicilatos hasta 20 veces más. En cuanto al efecto hepático, también lo hemos ido viendo, pues se genera obviamente una hepatotoxicidad que puede ser leve, moderada o severa. Hay una hipoglucemia por consumo y una gluconeogénesis que está inhibida. Puede haber una encefalopatía hipoglucémica también. Y pues ya digamos todos los mecanismos hepáticos y mitocondriales que ya hemos ido descrito, entonces no me voy a detener mucho acá en este diagrama, pero también resume muy bien, digamos, cómo se provoca toda esa acidosis metabólica con anion gap elevado, digamos, al tener todo ese desacople de la fosforilación oxidativa que ya miramos a detalle. En cuanto a otras manifestaciones, el paciente, pues aparte puede tener náuseas, vómito, dolor abdominal, hipertermia, deshidratación, diaforesis marcada, el tinnitus ya también lo había mencionado por ahí. La diaforesis es en ese intento de compensar calor y también puede haber una disfunción plaquetaria, entonces podemos ver petequias, equimosis por esta disfunción plaquetaria. Recordemos que el ácido acetil salicílico en esas concentraciones tóxicas me va a bloquear irreversiblemente la COX-1, que es la que me impide la síntesis de tromboxano A2 y pues al estar el tromboxano A2 disminuido, pues la plaqueta no se activa, no se agrega y no, pues no hay una formación del tapón plaquetario primario que pues es crucial para, digamos, para todo el proceso de agregación plaquetaria. Entonces, al no tener o al tener una disminución del tromboxano A2, pues voy a tener esa disfunción. En cuanto a las pruebas de laboratorio, pues miren que es importante siempre estar viendo los electrolitos, ya miramos el por qué, hay que estar monitorizando la función renal, las transaminasas, la glucosa y las cetonas séricas también deben ser medidas de forma seriada. Podemos solicitar una radiografía de toras para mirar si hay signos tempranos de edema pulmonar. En el ecocardiograma podemos ver taquicardia como compensación a esa, digamos, a ese choque y a esa hipotensión. Podemos encontrar un QT prolongado. Esto es secundario a la hipocalemia, pues por la activación de la aldosterona que vimos anteriormente. Y pues siempre es importante poder realizar en nuestro paciente cada 2 horas al menos unos gases seriados, porque ustedes saben como toda la cronología que ya hemos visto en donde vamos a encontrar primero una alcalosis respiratoria, luego una acidosis metabólica compensada, luego una acidosis metabólica propiamente pura con anion gap elevado. Entonces, todas estas pruebas de laboratorio son fundamental para nuestros pacientes. En cuanto al diagnóstico diferencial, miren que como el cuadro es muy en realidad, digamos, general, pues puede haber una gran taquimia intensa, la alteración ácido-base que puede ser pues que es mixta, fiebre, vómitos, confusión, acidosis metabólica con anion gap elevado, pues digamos que este cuadro puede simular varios patrones. Entonces puede simular este paciente tener una cetoacidosis diabética, una sepsis con hiperventilación, una intoxicación por metanol o etilenglicol o hierro y una alcalosis respiratoria psicógena.
inclusive se ha descrito en la literatura como diagnósticos diferenciales con tirotoxicosis, intoxicaciones por otros medicamentos, insuficiencia renal aguda, los estadios o las neumopatías graves también, hipoxia severa, y pues cetoacidosis diabética u otro tipo de cetoacidosis como la alcohólica, pues también pudiera ser un diagnóstico diferencial. Avancemos entonces a hablar un poco sobre el tratamiento específico en este paciente, pues ya conociendo ampliamente la fisiopatología. Nuestros objetivos terapéuticos inicialmente debe ser prevenir la absorción, promover la eliminación, corregir alteraciones ácido-base y electrolíticas, mantener una perfusión adecuada y una oxigenación, evitar complicaciones neurológicas. Y en el manejo inicial, entonces, primero, como todo, vamos a tratar de estabilizar nuestro paciente protegiendo la vía aérea, una intubación, pues, como sabemos, si hay alteración del estado de conciencia o agitación extrema. Evitemos siempre, pues, digamos, en la ventilación, una hipoventilación y mantener un CO2 bajo. Tratar de siempre instaurar líquidos balanceados para evitar la sobrecarga, porque pues sabemos que una de las complicaciones es edema cerebral y pulmonar, entonces hay que ir como muy despacio con los líquidos y muy, pues muy con soluciones balanceadas siempre. Tratar de hacer gases arteriales seriadas cada 2 a 3 a 4 horas, niveles séricos de salicilato de ingreso y posteriormente cada 4 a 6 horas, vigilar siempre el estado de alteración de la conciencia, la acidosis metabólica que pues nos puede ir progresando, siempre mantener una adecuada diuresis, osmolaridad y pH urinario, ya vamos a ver cuáles son las metas de pH urinario, vigilar signos tempranos de edema pulmonar, digamos, pues estar siempre monitorizando los signos de falla renal y pues obviamente la inestabilidad hemodinámica. En general, siempre vamos a tratar de tener nuestro paciente en la unidad intensiva cuando pues tengamos pacientes con niveles por encima, niveles plasmáticos por encima de 50 miligramos por decilitro de salicilatos. Ya digamos en el tratamiento específico vamos a tratar de hacer una descontaminación gastrointestinal siempre y cuando el paciente pues lo permita con la administración de carbón activado a través de una sonda nasogástrica, orogástrica. Aquí les dejo la dosis, 1 gramo por kilo, máximo 50 gramos. Y pues esto mientras el paciente llega 1 hora dentro de, digamos, esa ventana de ingesta, ¿sí? Porque pues ya sabemos que al ser el salicilato tan absorbido tan rápidamente por el tracto gastrointestinario, por el tracto gastrointestinal, perdón, pues siempre hay que tratar de correrle a la descontaminación gastrointestinal con carbón activado porque solo tenemos 1 hora. En cuanto al lavado gástrico, pues digamos, este es todavía más controvertido, pero pues podemos hacerlo si tenemos una vía aérea protegida y tendría digamos, el objetivo de tratar de hacer esa descontaminación y de sacar la mayor cantidad de dosis que no se haya absorbido, pero como les digo, esto es una carrera contra el tiempo porque pues esta absorción es bastante rápida. Otra de nuestras estrategias terapéuticas entonces va a ser la administración de bicarbonato de sodio IV. Esto lo vamos a hacer en bolo de 1 a 2 mil equivalentes por kilo y luego vamos a dejar una infusión continua disuelta en dextrosa. Esto lo vamos a hacer porque queremos tener un objetivo de un pH plasmático que acá les dejo, que es 7,45 a 7,55 y un pH urinario ojalá por encima de 7,5, inclusive si usted lo tiene por encima de 8 mejor. La idea con la alcalinización urinaria, digamos, es la siguiente. Cuando usted tiene un aumento del pH urinario, vamos a aumentar también la excreción renal de salicilato hasta 20 veces. Y para eso, entonces, vamos a administrar el bicarbonato intravenoso y vamos a hacer la monitorización del pH urinario cada 1 a 2 horas. Mantener siempre el ritmo, el gasto urinario entre 2 a 3 mililitros por kilo por hora, hacer una adecuada hidratación y un adecuado balance hídrico. Digamos, la idea de nosotros poder hacer como la alcalinización de la orina, la base fisiopatológica es como puro principio de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en donde sabemos que el salicilato, al ser un ácido débil que tiene una constante ácida de disociación de 3, entonces podemos pasarlo, si nosotros alcalinizamos la orina, de su forma ionizada a su forma no ionizada, que pues la idea con esto es tratar de hacerlo hidrosoluble, pasando de la forma
no ionizada para que de esta manera entonces pueda excretarse más fácilmente en la orina y pues podamos depurar rápidamente el metabolito activo y que quede ese salicilato atrapado en la luz tubular. Importante pues que siempre debemos tratar de corregir el potasio porque pues si hay una hipocalemia, por lo que ya explicamos, pues no hay una adecuada alcalinización de la orina. En cuanto a la hemodiálisis es un pilar fundamental. Muchos estudios nos revelan que los pacientes con una intoxicación grave por salicilatos muestran que la supervivencia es significativamente mayor cuando administramos hemodiálisis. Hay estudios que comparan la mortalidad de 83% si usted pues no usa la hemodiálisis frente a 56%. Entonces hay una reducción significativa. En general, indicamos hemodiálisis cuando tenemos niveles de más de 100 miligramos por decilitro, si es una intoxicación aguda, o más de 60 si es una intoxicación crónica, cuando tenemos una acidemia metabólica refractaria, cuando tenemos un edema pulmonar o una falla respiratoria, cuando tenemos alteración neurológica grave o convulsiones recurrentes y cuando estamos pues claramente ante falla renal. Entonces, si hay un beneficio, pues la base fisiopatológica es que digamos, el salicilato es una molécula de bajo peso molecular que pues es hidrosoluble y que pues fácilmente es dializada pues por nuestro filtro de hemodiálisis y pues al dializarlo vamos a garantizar esta depuración que puede ser muy efectiva y que pues vamos digamos, a mejorar la supervivencia de nuestros pacientes. En cuanto a otras medidas, pues si es una intoxicación grave con compromiso del sensorio, vamos a tener el paciente en ventilación mecánica y vamos a tratar de hacer una hiperventilación controlada para mantener una presión de CO2 de entre 20 a 25. Vamos digamos, a tratar de no subirnos de allí porque la idea es no agravar la acidosis y no redistribuir este salicilato al sistema nervioso central. Otra estrategia terapéutica también va a ser mantener la normotermia, mantener un adecuado nivel de glucemia y glucemia sérica y capilar, corrigiendo, digamos, constantemente, inclusive dejando una infusión, pues un flujo metabólico que nuestro paciente requiera. Y en cuanto a los criterios de seguimiento y los criterios de mejoría, pues vamos a ver que si estamos haciendo las medidas que corresponden, debemos tratar de mantener una diuresis adecuada y un pH urinario ojalá por encima de 7, de 8. Vamos a tener una estabilidad neurológica en nuestro paciente y una estabilidad hemodinámica. Vamos a ver cómo se normaliza ese pH y ese nivel de bicarbonato, pues en nuestros gases venosos y vamos a ver cómo hay un descenso sostenido de los niveles séricos. En general, tratamos de vigilar a nuestros pacientes hasta que estos criterios de mejoría se cumplan, porque pues pueden haber complicaciones posteriores que pueden ser muy lentamente instauradas, como ya lo vimos, como el edema pulmonar y como el edema cerebral. Y pues ya para finalizar, estos son los mensajes para llevar a casa. Siempre estar muy atentos al cuadro clínico fisiopatológico, pues porque no solo podemos guiarnos por niveles, hay que tratar de entender esa transición ácido-base que a veces nos permite esa detección de esa intoxicación precoz. Miren que los síntomas clínicos son muy amplios, son a veces muy inespecíficos, pero entender esa transición nos puede ir llevando como al diagnóstico. Entender que la alcalinización urinaria y la diálisis son pilares del tratamiento en el manejo de cuidado intensivo. En el abordaje debemos anticipar siempre ese colapso metabólico y ojalá prevenir las complicaciones por las que los pacientes fallecen, que es el edema cerebral muy importante y el edema pulmonar. Y pues la vigilancia continua, siempre anticiparnos como digamos, a detectar precozmente esta intoxicación nos van a mejorar que podamos instaurar medidas específicas terapéuticas y que así mejoren pues la supervivencia de nuestros pacientes. En general, esto era lo que les traía para la tarde de hoy. Mis agradecimientos a todos, gracias por su tiempo, su conexión y pues gracias a los profes, al profe Pablo por ese espacio tan importante.